El refinado Hotel Mensei de la capital tinerfeña era el marco más adecuado. Allí comenzó esta historia. Don Sergio, un maître d'hôtel a la vieja usanza, dotado de una innata virtud para descubrir el porte de los ilustrísimos, se acercó a aquel inmenso hombre de 1,90 m y más de 130 kilos de peso. Pese a su aspecto sencillo, tenía toda la apariencia de un millonario caballero, de esos que adornan los hoteles más exigentes. Nadie supo quién era aquella persona que en una solitaria mesa de un restaurante, vacío a esa hora, apuró las últimas horas de su vida degustando una exquisita merluza regada con 3 simples cervezas. La última quedó a medias. Como en las películas más decadentes, aquel ciudadano solitario abandonó después el hotel y se dirigió nuevamente a su yate. Robert Maxwell, un poderoso magnate de la comunicación, había logrado pasar desapercibido. Fue su muerte la que propagó al mundo entero su presencia en estas islas perdidas en el Atlántico. Este corpulento hombre, amante de los clubes de fútbol, a un tiempo irascible y bonachón, era una de las personas más poderosas del planeta. A su millonaria fortuna, cifrada en más de 200.000 millones de pesetas, se unía un poderoso imperio informativo que incluía el control de más de una veintena de medios de comunicación repartidos por Europa y Norteamérica. Además, Maxwell tenía participaciones en numerosos grupos empresariales en un complicado entramado de propiedades que ha puesto al descubierto también una inmensa deuda. A la vista de la situación de la Maxwell Corporation Communication, muchos titulares de prensa han jugado esta semana con la corpulencia del magnate, al que le han atribuido la propiedad de un imperio con los pies de barro, que hubiera hecho aguas muy pronto si el océano rodeado de misterio no hubiera dado antes fin a la vida de este hombre. Tal vez de algunas de esas deudas le hablara por teléfono su hijo Kevin aquella noche del lunes 4 de noviembre. Robert Maxwell era el único pasajero de un yate de 55 metros de eslora, bautizado con el nombre de su hija menor, Ghislaine. 11 tripulantes trabajaban en el buque para atender las necesidades del millonario y mantener en funcionamiento uno de los barcos más lujosos del mundo, dotado con los mayores avances tecnológicos del momento. El yate había abandonado el puerto de Santa Cruz de Tenerife y se dirigía al de los cristianos. La noche era templada, sin viento ni marea. El Lady Ghislaine navegaba normalmente y nada podía advertir de la cercanía de la tragedia. A las 5 menos cuarto de la madrugada salió a su cubierta preferida, la trasera, para respirar, según ha trascendido de las declaraciones de la tripulación. Fue la última vez que se le vio con vida. A las 9 de la mañana el barco ya estaba fondeado en las aguas del sur tinerfeño. Maxwell debe estar durmiendo, piensa la tripulación. 2 horas después, en el barco se recibe una importante llamada desde Nueva York. El capitán del buque, otro corpulento hombre, Gus Rankin, pasa la llamada a la cabina. Nadie contesta. Rankin baja al camarote y descubre que está vacío. Comienza entonces una desesperada búsqueda por el interior del barco. El rastreo se interrumpe 1 hora después cuando se tiene la certeza de que no se encuentra a bordo. Es entonces cuando el Lady Ghislaine lanza vía satélite un aviso de socorro de que un hombre ha caído al agua. La llamada se recibe en una central de Noruega, quien comunica el hecho a las autoridades españolas. A partir de ese momento, y temiéndose ya lo peor, se inicia una intensa búsqueda que daría sus resultados 6 horas después. Horas antes, la noticia se conocía en todo el mundo tras el anuncio de que se había paralizado la cotización en bolsa de todas las acciones de las empresas Maxwell. Sí, fue un avión, un Fokker 27 de SAR. Y luego el helicóptero fueron encargados de izarlo a bordo, ¿no? Sí, el avión, el Fokker 27, mandó instrucciones al RCC y al jefe del escuadrón, quien ordenó la salida de un helicóptero para la recuperación y el izado en mil. Sí, ahí ha influido mucho en la actuación del nadador rescatador, del cabo Perdomo, que ha sido el que ha tenido que batallar con él porque le ha costado bastante por el peso y el tamaño de este señor, que mide 1,90 y 130 kilos aproximadamente. Entonces le ha costado bastante y hemos tenido que hacer 2 maniobras para poderle sacar.
El cadáver permaneció encerrado en el helicóptero que lo rescató más de 3 horas y media, el tiempo suficiente para que llegaran a la base aérea de Gando la esposa de Robert Maxwell y uno de sus hijos, quienes habían desplazado desde Londres a bordo de un avión privado de la compañía. Tras la comprobación de la familia, ya no había ninguna duda de que aquel hombre muerto era Robert Maxwell. Ahora todos se preguntaban por las causas de esa muerte. Como en las viejas novelas de Agatha Christie, estaban todos los elementos que hacían posibles sus argumentos. Un millonario británico a la vieja usanza con una intimidad turbulenta que le relaciona con los servicios secretos israelíes, un fabuloso yate en el que viajaba como único pasajero, una esposa británica que había contraído matrimonio con el magnate 47 años antes, y por último, unas islas perdidas en el Atlántico, supuesto paraíso para millonarios que quieren pasar desapercibidos. Fueron todos esos elementos los que trajeron hasta Canarias a una marabunta de periodistas llegados desde todo el mundo. Antes aún de que el cadáver apareciera flotando en el océano, signo inequívoco, al parecer, de que no murió ahogado, comenzaban a llegar a la isla de Tenerife los primeros periodistas británicos. La locura frenética por enviar crónicas al extranjero comenzó a partir de entonces. Al día siguiente había ya en Tenerife y Gran Canaria más de 250 periodistas, mayoritariamente británicos y norteamericanos. Esta casa, Televisión Española en Canarias, asistió a todas las televisiones llegadas desde fuera y contabilizó en un día el envío de más de 26 emisiones vía satélite. Una cifra que no superó en su día ni el tristemente famoso accidente de aviación ocurrido en los rodeos. Desde la base aérea de Gando, el pesado cadáver de Robert Maxwell inició un recorrido que primero le llevaría hasta el Instituto Anatómico Forense de Las Palmas, donde al día siguiente se le practicaría la autopsia. Poco después de la 1 de la tarde del miércoles, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Juan Guerra, anunciaría que todo apuntaba a que nos encontrábamos ante una muerte producida por causas naturales. A las 6 de la tarde concluía la autopsia, y aunque todo quedaba a expensas de que fueran analizadas en Sevilla y Londres las vísceras del difunto, el juez encargado en Gran Canaria de las diligencias anunciaba que Robert Maxwell había muerto de una parada cardíaca y que cuando éste cayó al agua ya era cadáver. El dictamen provisional de los médicos forenses apunta a una muerte natural antes ya de caer al mar, o sea, pero como es provisional, o sea que no parece que haya sido muerte por ahogamiento en el mar, sino antes. Practicada la autopsia y ya entrada la noche, cuando ya muchos periodistas se habían cansado de esperar, las cámaras de Televisión Española en Canarias recogían en solitario el traslado de Robert Maxwell hasta el tanatorio de Las Palmas, donde sería embalsamado para poder ser enterrado. Mientras tanto, y a bordo del avión privado, la familia iba y venía desde Tenerife. Esa tarde del miércoles, la viuda del magnate había declarado en los juzgados de Telde y había vuelto nuevamente al yate, atracado en la dársena pesquera de Santa Cruz de Tenerife. Esa noche se unirían a Elizabeth y Philip Maxwell, la más pequeña de los Maxwell, Ghislaine. Junto al resto de la familia, comprobaría el lugar por el que su padre pudo caer al agua. Todo parecía indicar ya esa noche que la historia acabaría muy pronto. Descartada la hipótesis del asesinato, nada retendría más a la familia y al difunto, que podría partir esa misma mañana hasta Israel para poder ser enterrado en el Monte de los Olivos, como fue su deseo en vida. Ghislaine apareció la mañana siguiente en la cubierta del yate que lleva su nombre y agradeció a todos los implicados en el suceso el trato recibido. En nombre de mi madre, hermanos, y en el mío propio, quiero agradecer la ayuda que nos han prestado las autoridades civiles, militares y judiciales de Tenerife y Las Palmas y los médicos de esta última. Y también quiero agradecer las fuerzas del Cuerpo Guardia Civil. Pero el pesado y largo cuerpo de Robert Maxwell le volvería a jugar una mala pasada después de muerto.
Poco antes de partir por última vez a Gran Canaria, la familia era llamada nuevamente a declarar por la juez de Granadilla encargada del caso, Isabel Oliva. Este juzgado de distrito había sido el primero en instruir diligencias sobre la desaparición del magnate, por lo que era el encargado de llevar el sumario. Esta última declaración serviría para cerrarlo y archivarlo definitivamente y poder así trasladar el cadáver. La versión oficial, no exenta de cierta ironía, era que se archivaba el caso como el de un turista más muerto en Canarias mientras disfrutaba de sus vacaciones. Como el cadáver de un turista más, el féretro de Robert Maxwell esperaba para ser trasladado en el que fuera en vida su avión particular. Pero el avión que no pudo tomar el martes en Tenerife para llevarle a Londres, tampoco pudo ahora llevarle al Monte de los Olivos. Por su puerta no cabía la pesada caja de caoba de más de 2 metros de largo y 200 kilos de peso. Hubo entonces que contratar un avión más grande que no llegaría al aeropuerto de Gran Canaria hasta bien entrada la madrugada del viernes. Allí, en una terminal del aeropuerto, la familia agradecería nuevamente el trato dispensado y por fin el avión con los restos de Robert Maxwell partiría hacia su destino final. En la mañana del viernes, la normalidad fue volviendo paulatinamente a las dos islas. Ya se había marchado aquel hombre cuyo negocio fue vender periódicos y que logró con su muerte que se vendieran como nunca. Es la original historia de un turista más que murió en aguas del archipiélago canario.